una parte de este programa que me permite grabar. Y terminada la grabación, voy a publicarla para que ustedes en Classroom para que ustedes la puedan ver después. Entonces les decía que estamos en el grado 701 y la materia que vamos a trabajar es geometría. El nombre del profesor que los va a acompañar de aquí en adelante es el profesor Edgar Fernández. El profesor Edgar Fernández estudió física. El profesor es licenciado en física y matemáticas. ¿Listo? Entonces el profesor Edgar es licenciado en física y matemáticas y vamos a trabajar la asignatura de geometría. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces el tema que ya habían trabajado con la profesora Daisy es vectores. ¿Listo? Entonces voy a explicar qué es un vector y vamos a trabajar hoy operaciones entre vectores. Un vector es una representación geométrica. De una magnitud. Entonces, es una representación geométrica de una magnitud. ¿Oyeron? Entonces, los vectores son muy utilizados en física. Los vectores son muy utilizados en física. ¿Listo? Y supongo que la profe Daisy les explicó que es un vector. Entonces, un vector es una flechita. Entonces, ahí tengo representado un vector. Y el vector acá en esta parte tiene un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, con respecto a la horizontal, el vector tiene un ángulo. ¿Listo? Entonces, el vector tiene una serie de partes. Entonces, de aquí hasta acá, esto se conoce como módulo. Esto que tengo acá. Esto se llama módulo o tamaño. O tamaño. ¿Listo? Entonces el vector tiene un módulo o tamaño. ¿Listo? Acá este ángulo define la dirección. Entonces esto representa la dirección del vector. Acá el ángulo representa la dirección. Y acá la puntica de flecha representa algo que se denomina sentido del vector. El sentido del vector. Entonces, esas tres partes conforman o son parte del vector, ¿oyeron? Entonces, el vector tiene algo que se llama tamaño, qué tan grande es. Tiene algo que se llama sentido y tiene algo que se llama dirección, ¿oyeron? Entonces, no se les olvide. Perdón un momento, muchachos, perdonen un segundo, voy a cerrar el micrófono. Listo. ¿Me han entendido hasta ahí? Listo. ¿Ustedes ven la pantalla, ven lo que expliqué? Bueno, gracias, Angie. Entonces, como les decía, ustedes van tomando sus apuntes y yo voy haciéndoles la clase acá. ¿Listo? Entonces, estas son las partes del vector. Perdón, un segundo, nuevamente, perdón, cierro el micrófono, que me están llamando del colegio de ustedes, qué pena.
Hola, muchachos, qué pena. Estaba hablando con la coordinadora. Listo. Entonces estas son las partes del vector. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Ahora vamos a ver algo que se llama operaciones entre vectores. Entonces, operaciones entre vectores. ¿Listo? ¿Todos están acá prestándome atención? Sí. Bueno, entonces vamos a ver operaciones entre vectores. Vamos a plantear hoy las operaciones suma y resta. ¿Listo? Operación suma de vectores y resta de vectores. Entonces, la guía que yo les dejé, porque yo les dejé a ustedes una guía asociada con eso, acá donde dice trabajo, el profesor Edgar les dejó una guía que es esta. Esta guía que tengo acá es para realizar operaciones entre vectores. Entonces, por eso en el espacio que nos queda, que son 20 minutos, voy a explicarles cómo realizamos las operaciones entre vectores. Suma geométrica. ¿Listo? Entonces, volvamos al tablón, a la pantalla de trabajo. Entonces, para realizar suma. Entonces, existen dos maneras. Vamos a explicar la suma geométrica. Suma y resta de vectores. Realizaremos la suma geométrica. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a aprender a realizar acá es la suma geométrica. Si ustedes no la han visto, pues entonces acá la veremos. Vamos a suponer que tenemos dos vectores. Para explicar eso lo voy a hacer a través de un ejemplo. ¿Listo? 2 puntos. Entonces vamos a suponer que tenemos dos vectores definidos. Entonces me voy a imaginar que hay un vector que vive por acá, de esta manera. Y acá este vector, eso es con respecto al horizonte. Entonces el horizonte del vector debe estar por acá. Horizonte es el sitio donde se encuentra, como el punto de apoyo, una cosa así. Y acá tenemos nuestro ángulo definido del vector. Y acá tenemos el ángulo de ese vector. Llamémoslo ángulo teta. ¿Listo? Y voy a imaginarme que tenemos otro vector. Ah, por cierto, la profesora Daisy les debió enseñar que los vectores se nombran. Entonces vamos a decir que este es el vector A. Y en la parte superior se le coloca una flechita indicando que eso es un vector. Entonces este vector que tengo acá se llama el vector A y tiene un ángulo definido y tiene un tamaño definido. Además, la punta de flecha indica lo que se conoce como sentido y le he dado un nombre, se llama el vector A. Vamos a representar otro vector, entonces voy a colocar por acá el horizonte. Esta línea verde representa el horizonte y bueno, no sé, tal vez se me ocurre que vive otro vector por acá. Entonces voy a imaginarme que vive un vector en esta dirección, pero no me gusta, un poquito más grueso. Entonces, un vector que va en esta dirección. ¿Listo? Y vamos a nombrarlo, démosle un nombre. Vamos a decir que este es el vector B y se le coloca una flecha en la parte superior. Y el ángulo de este vector es el ángulo que se forma acá. Y este es un ángulo de presión. Y este ángulo llamémoslo alfa. ¿Listo? Es un ángulo alfa. ¿Listo? Y vamos a realizar la suma del vector A más B. Entonces en este ejemplo voy a colocar acá debajito realizar la suma del vector A más el vector B. ¿Listo? Pero vamos a hacer la suma geométrica primero. Entonces, ¿cómo se hace la suma geométrica de los dos vectores que tengo acá en pantalla? Entonces, primero que todo tengo que representar los dos vectores. Oigan bien cómo voy a hacer la suma. Voy a colocar los dos vectores en un mismo plano. Entonces voy a representar el vector A, que es más o menos de esta manera. Ay, me quedó mal trazado. Que es más o menos de la siguiente manera. Acá está el origen y por acá va el vector A. Entonces voy a suponer que este es el vector A. Miren que trato de que sea exactamente igual. O sea, el ángulo que hay acá tiene que seguir siendo el mismo. Tiene que seguir siendo el mismo ángulo teta acá. ¿Listo? Y por supuesto, venga, representamos el horizonte. El horizonte de estos dos vectores debe encontrarse aquí, en esta zona. Listo. Entonces ahí tengo representado el vector A. O sea, he traído este vector
de aquí hasta acá. Lo he traído, ¿listo? Eso es lo que he hecho hasta el momento. Y ahora voy a llevarme este vector. Entonces este vector también lo voy a traer acá y lo coloco en el origen de este vector. Acá los dos vectores van a quedar. Entonces voy a trasladar ese vector que acabo de señalar ahí. Entonces lo voy a llevar nuevamente conservando su ángulo. Entonces ese vectorcito debe ser más o menos de esta manera. De esta forma. Más o menos de esta manera. Listo. Ahí está el vector. Y acá tenemos nuestro vector B. Vamos a darle nombre. Este es el vector B que ha sido trasladado. Eso que acabo de realizar se llama trasladar los vectores. Y acá tenemos el vector A. Además, el vector B tiene un ángulo que se encuentra acá y es el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces acá tenemos los dos vectores correspondientes. Ahora, ¿cómo se realiza la suma de esos dos vectores? Primero que todo, observen lo siguiente, que los dos vectores coinciden acá en el origen. Eso se llama origen del vector. Y los dos vectorcitos, cuando los voy a sumar, se colocan en el origen. Pero ¿qué pasa si yo no quiero sumar dos vectores? Quiero sumar tres vectores. Entonces los tres vectores se colocan en el origen del sistema. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, para realizar la suma, ahora miren lo que voy a hacer. Hay dos maneras de sumarlas y una se denomina el método del paralelogramo. Entonces el método del paralelogramo hace lo siguiente. Este vector que está acá, este vector que tengo acá, lo voy a representar acá, pero con el mismo ángulo y con el mismo tamaño, es decir, con la misma inclinación lo represento acá. Y este vector que está acá, el que estoy señalando, lo voy a colocar acá con la misma inclinación y con el mismo tamaño, pero lo voy a tratar de representarlo en forma imaginaria. Entonces ese vector azulito que está ahí lo voy a tratar de representar más delgado, pero voy a tratar de conservar la misma inclinación. Mírenlo ahí, de esa manera. Y voy a hacerlo así, sesgado. Listo, de esa manera. Y acá va a estar la punta de dicho vector. Pero es imaginario. Miren que acá me sucedió algo. Venga a ver, borré sin querer. Ay, borré sin querer. Acá la parte, ahí, ya completémoslo. Entonces, mira, ahí está. Esta línea representa, esta línea imaginaria representa este vector. Y ahora en rojo voy a representar este otro. Entonces vengo en rojo y represento ese vector que iría de aquí hasta acá. Y esos dos vectores se van a encontrar en un punto. Entonces acá está representado el otro vector, de aquí hasta acá. Entonces también es un vector imaginario. Entonces me lo estoy imaginando. Entonces lo coloco de esa manera. ¿Sí ven el punto donde se unieron los dos vectores? Acá. ¿Sí lo ven? Entonces el vector suma, oigan bien, si yo tengo un vector hacia allá y tengo otro vector hacia acá, coloco los dos vectores en el origen del sistema y el vector suma es el que va del origen de los dos vectores hasta el punto donde se encuentra. Imagínense que ustedes tienen una fuerza, digamos que tienen una caja de cartón acá donde estoy señalando, ¿listo? Tiene una caja de cartón y un estudiante jala hacia allá la caja de cartón y otro estudiante jala con una cuerda en esta dirección. Entonces acá hay una cajita de cartón y un estudiante con una cuerda jala hacia allá y otro estudiante con una cuerda jala hacia acá. Entonces lo más seguro es que esa cajita de cartón se mueva en esta dirección. De esta manera. Lo más seguro, ay, me quedó esa línea toda chueca. Lo más seguro es que se mueva en esta dirección. Y eso que acabo de representar corresponde al vector A sumado con el vector B. Así es como se suman geométricamente vectores. Entonces los coloco en el mismo plano, bueno, en el mismo origen, y luego utilizo esto que se conoce como el método del paralelogramo. ¿Quedó claro, muchachos, hasta ahí? ¿Sí es claro? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Ah, listo. ¿Ya habían visto la suma de vectores con la profesora Daisy? No, señor. Listo. Entonces ahí queda listo. Son 6 ejercicios que yo les dejé sobre eso. Ahora, antes de finalizar, vamos a hacer
la resta de vectores. ¿Listo? Entonces, rápidamente les voy a explicar la resta de vectores con estos dos que tengo acá. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo la línea de explicación que acabo de realizar, vamos a hacer ahora la resta de los vectores. No, venga, colocamos una página nueva. Me toca colocar una página nueva, si no, no queda bien. Entonces, listo. Acá tenemos una página nueva. Y voy a explicar la resta de los vectores a través de un ejemplo. Vamos a traer los dos vectores que teníamos hace un momento. Entonces, por acá tenemos nuestro vector A. ¿Listo? Vamos a trazar el horizonte. Ay, me quedó chueco ese horizonte. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a decir que acá tenemos el ángulo de ese vector A. Acá tenemos el ángulo. Y el ángulo es el ángulo θ. Y este vector que tengo acá es el vector A. Y vamos a colocar además el segundo vector, o sea, nuestro vector B. Y el vector B vamos a trazarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces acá en esta dirección tenemos nuestro vector B. Y acá tenemos el ángulo del vector B, que lo llamamos alfa. Y por supuesto, este es nuestro vector B. No se les olvide que se le dan nombres a los vectores. Entonces, en este ejemplo, venga, colocamos acá el enunciado. Vamos a colocar realizar A menos B. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se realiza la resta de vectores? Para realizar la resta de vectores, se invierte el segundo vector y se procede a sumar. O sea que en realidad una resta no es una resta, es una suma. Se procede a sumar los dos nuevos vectores. Bueno, los dos vectores. ¿Listo? Así es como se hace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo el vector A menos el vector B, esto es igual. Miren cómo se hace la resta. Tener el vector A sumado con el vector contrario de B. De esa manera. Como les acabo de escribir, en realidad no hacemos la resta. En realidad estamos realizando es una suma. Ahora, ¿cuál es el vector menos B? Entonces, antes de realizar la representación geométrica, ¿quién sería el vector menos B? Acá me cabe. Entonces, en ese orden de ideas, voy a colocar por acá el vector menos B. Entonces, acá, en este pedacito, ¿cómo quedaría menos B? Entonces, si yo represento el vector menos B, miren cómo quedaría representado el vector menos B. El vector menos B iría en esta dirección. ¿Sí lo ven? Y este vector corresponde a menos B. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Este es el vector menos B. Y el ángulo que mantengo acá, este ángulo sigue siendo el mismo ángulo alfa, porque ese ángulo se mantiene con respecto a la horizontal. Y gracias a unos teoremas de geometría que no sé si los han visto. Entonces este ángulo que tengo acá es el mismo ángulo que está acá. Perdón. Repito, este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está acá. Es el mismo ángulo alfa. ¿Listo? Entonces este es el vector menos B. Mírenlo cómo queda. Entonces siempre se invierte el segundo vector. Eso es lo que se debe realizar. Espero que lo tengan claro porque yo les dejé a ustedes unos ejercicios donde tienen que hacer resta. Entonces, para hacer la resta, se le da la vuelta al segundo vector, se invierte el segundo vector y se procede a realizar eso como una suma. Entonces, ahora sí, hace un momento vimos la suma. Entonces, ¿qué vectores voy a sumar? Pues voy a sumar este vector y este otro. Y venga, lo resalto. Los vectores que pretendo sumar son ahora este y este. Porque este es el vector negativo.
Entonces, ahora los voy a colocar los dos vectores en el mismo plano y voy a proceder a realizar la suma. Recuerden que se trasladan los vectores. ¿Qué es trasladar el vector? Llevarlo con el mismo ángulo y con su mismo tamaño al punto donde deseo representar geométricamente la suma. Entonces, sabiendo que voy a sumar esos dos vectores, entonces voy a mover la pantalla acá. Listo. Entonces, uno de los vectores es de esta manera. ¿Listo? Procuro que sea exactamente igual, o sea que no haya cambio. Mírenlo, es el vector A. Procuro que sea igual. Y acá está el horizonte. Vamos a representar el horizonte donde los voy a colocar. Acá viven los vectores. ¿Listo? Listo. Y este es el primer vector. Acá tiene el ángulo alfa. Acá se encuentra el ángulo alfa, no, este es ángulo teta. Y este es el vector A. ¿Listo? Y ahora voy a colocar el segundo vector, pero el segundo vector es el que tengo acá. Este vector que se encuentra acá, este es mi segundo vector. Y ese segundo vector lo voy a colocar acá, conservando el ángulo. Entonces, si yo coloco el segundo vector, debe quedar algo así. De esta manera va a quedar mi segundo vector. De esta forma. ¿Listo? Y este vector conserva su ángulo. Acá sigue teniendo su ángulo. Este es el ángulo alfa. O sea, este ángulo que está acá es el mismo ángulo que se encuentra acá. Ese ángulo no va a cambiar. Ese es el ángulo alfa. Y acá este va a ser nuestro vector B. Y procedo a realizar la suma de esos dos. Y así va a quedar la resta. Recuerden que estamos restando. Pero siempre que resto, tomo el segundo vector y lo invierto y procedo a sumar. ¿Oyeron? Entonces, para sumar, les decía que uno hace una proyección del vector. Entonces, en este momento, este vector que está acá, esta misma inclinación, la voy a colocar acá en la parte superior. Entonces, procedo a representarlo de aquí para allá. Más o menos es de esta forma, ¿sí lo ven? Pero es una línea imaginaria, entonces voy a borrar pedacitos para que quede punteada. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro vector. Y el segundo, esta es una representación imaginaria. Y este que tengo acá, ay, casi lo borro. Este que está acá, también lo represento en forma imaginaria acá, con la misma inclinación y con el mismo ángulo. Entonces me lo voy a imaginar y lo represento acá, de esta manera. De esta forma. ¿Listo? Y acá vamos a tener este vector imaginario, pero como es imaginario, porque en realidad no existe, pues lo hago punteado. Perdón, les ruego me excusen. Tengo alergia. Listo. Y entonces acá deben quedar representado el vector A en forma imaginaria y acá a este otro lado tenemos el vector B representado en forma imaginaria. Ahora, ¿cómo queda la resta? Porque recuerden que lo que estamos haciendo es una resta de vectores. Entonces la resta de vectores debe ser el vector que va del origen, donde están los dos vectores, ¿sí?, hasta el punto donde se cruzan. Y este que tengo acá, ese vector verde que aparece ahí, es en realidad el vector A sumado con el vector menos B. Pero no se les olvide que esta suma en realidad es la resta de los dos vectores que tenemos entre A y B. Eso se llama representación geométrica y así es como se maneja la resta de vectores. Bueno, el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá.